Buenas, en el siguiente video vamos a resolver este ejercicio que se llama sumas de Poisson. El objetivo de este ejercicio es entender cómo es la distribución de la suma de variables aleatorias independientes y con distribución de Poisson. Vamos a leer en primer lugar lo que dice el ejercicio. Sean x, y z independientes con distribución de Poisson, cada una de media 1. Hallar 1. La probabilidad de que x más y valga 4. 2. La esperanza de x más y al cuadrado. Y 3. La probabilidad de que x más y más z valga 4. Entonces, antes de ponernos a resolver el ejercicio, recordemos cómo es una distribución de Poisson. Entonces, vamos a dar la definición. Decimos que una variable aleatoria x con recorrido r sub x igual a 0, 1, 2 y así, es una variable, o más bien tiene distribución de Poisson, de parámetro lambda, y lambda mayor que 0, si su función de probabilidad puntual tiene esta forma: e a la menos lambda por lambda a la x dividido x factorial. Esto para los x del recorrido. Si tenemos una variable aleatoria de Poisson de parámetro lambda, lo vamos a anotar de esta forma: x con un gnocchi, vamos a poner POIS de lambda, como lo hacemos también para las otras variables conocidas. Bien, entonces ya tenemos la forma de la distribución de Poisson. Entonces, lo que vamos a probar en este ejercicio es la siguiente proposición. Entonces, proposición que tiene que ver con la suma de variables aleatorias de Poisson. Entonces, sean x1, x2, variables aleatorias independientes. Esto es importante, que sean independientes. Lo voy a subrayar porque es importante. Tales que x1 tenga distribución de Poisson de parámetro lambda 1 y x2 tenga distribución de Poisson de parámetro lambda 2. Lambda 1 y lambda 2 pueden ser iguales o pueden ser distintos. Entonces, la variable aleatoria suma, x1 más x2, también tiene distribución de Poisson de parámetro lambda 1 más lambda 2. Entonces, esto es lo que vamos a probar en este ejercicio. Si sabemos, podemos probar esto, el ejercicio queda probado. Entonces, probemos esto. Demostración. Entonces, para probar que x1 más x2 tiene distribución de Poisson de parámetros lambda 1 más lambda 2, lo que tenemos que hallar es su función de probabilidad puntual.
Entonces, sea x perteneciente a los naturales. Entonces, lo que queremos obtener es la probabilidad de que x1 más x2 valga este valor x. O sea, queremos ver que esto tiene la forma de la distribución de Poisson. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nosotros no sabemos calcular esto, en principio. Pero si pudiéramos vincular esta probabilidad que tiene que ver con la suma, con la probabilidad de x1 y con la probabilidad de x2, es decir, con las funciones de probabilidad puntual de la x1 y de la x2, entonces sí lo sabríamos hacer, porque sabemos cómo se distribuye x1 y sabemos cómo se distribuye x2. Entonces, para hacer esto, vamos a hacer un pequeño truco, que es hacer probabilidad total. Entonces, lo que vamos a hacer es sumar de i igual 0 hasta más infinito la probabilidad de que x1 más x2 valga x, y lo vamos a intersectar con la probabilidad de que x2 valga cierto valor i. Probabilidad total. Voy a anotar acá, lo que hicimos acá, en este igual, es probabilidad total. O sea, intersectamos con todos los posibles valores que puede tomar x2. Muy bien. Antes de hacer más cuentas, notemos que acá hay un montón de valores que tienen probabilidad cero. ¿Por qué? Porque si la suma vale un cierto valor x, x2 no puede tomar un valor más grande que x. Imaginemos que la suma vale 10. Entonces, si la suma vale 10 y sabemos que tanto x1 como x2 valen números naturales, entonces x2 no puede ser mayor que 10. Por lo tanto, esta suma, en realidad, no es hasta infinito, sino que es la suma hasta un cierto valor, hasta el valor x. Lo voy a poner en rojo para que se note que hice una modificación ahí. Bueno, observemos que acá estamos haciendo una intersección. O sea que estamos haciendo la probabilidad de que x1 más x2 valga x y que x2 valga y. Entonces lo que voy a hacer es sustituir en el valor de x2. O sea que me va a quedar la probabilidad de que x1 más y sea igual a x y que x2 valga y. Vamos a reescribir esto. O sea que esto es la sumatoria de y igual 0 hasta x de la probabilidad de que x1 sea igual a x menos y de que x2 valga y. Y ahora sí, logramos algo que era lo que queríamos. ¿Por qué? Porque queremos calcular la probabilidad de que la suma valga x y lo vinculamos con las probabilidades de que x1 valga x menos y, que eso lo sabríamos calcular así solito, y la probabilidad de que x2 sea igual a y. Eso también lo sabríamos calcular. Pero en principio tenemos la conjunta ahí, porque tenemos una intersección. Pero acá vamos a utilizar la hipótesis que yo subrayé al principio, que es la independencia. Porque esto es la suma de igual 0 hasta x de la probabilidad de que x1 sea igual a x menos y por la probabilidad de que x2 valga y. Donde acá utilizamos independencia. Y ahora sí, podemos hacer más cuentas, porque ahora sabemos cuánto vale cada una de estas cosas, cada uno de estos factores, porque esto es la función de probabilidad puntual de la x1 evaluada en x menos y. Entonces, como x1 tiene distribución de Poisson de parámetro lambda 1, esto me va a quedar como e a la menos lambda 1 por lambda 1 a la x menos y.
dividido x menos y factorial. Ese es el primer factor. Y el segundo factor es la probabilidad de que x2 valga y, que eso es la función de probabilidad puntual de la x2 evaluada en el punto y. Y acá vamos a utilizar que x2 tiene distribución de Poisson de parámetro lambda 2. Entonces el segundo factor se convierte en e a la menos lambda 2 por lambda 2 elevado a la i dividido y factorial. Bueno, vamos a hacer un poco más de cuentas. Los términos con exponenciales salen para afuera y los voy a sacar para afuera de esta forma. Voy a escribirlo como e a la menos lambda 1 más lambda 2. Y después me queda la suma del resto de los términos. Vamos a poner la x más cerquita, ahí. Y me va a quedar un lambda 2. Vamos a escribir antes los términos del denominador. X menos y factorial por y factorial. Y después tenemos un lambda 1 a la x menos y. Y después lambda 2 a la y. Bien, observemos una cosa. Esto, si este término fueran unas combinaciones, esta suma de acá es el desarrollo del binomio de Newton. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar y dividir por un factor para que este término de acá, que tiene que ver con factoriales, en este término me aparezcan unas combinaciones. ¿Y por qué término voy a multiplicar y dividir? Por el siguiente. Vamos a escribir de vuelta lo que tenemos. Escribirlo más por acá, si no, no me va a dar el espacio. Entonces, esto es e a la menos lambda 1 más lambda 2. Eso ya lo teníamos. Y lo que voy a hacer es multiplicar acá por 1 dividido x factorial. Entonces, si dividí por x factorial, tengo que multiplicar también. Entonces voy a multiplicarlo, esto, adentro de la sumatoria. Entonces esta es la sumatoria de igual 0 hasta x de el x factorial, lo escribo acá. Y después el resto son los términos que ya tenía. Un x menos y factorial por y factorial por lambda 1 a la x menos y por lambda 2 a la y. Entonces observemos qué es lo que nos quedó acá. Este término de acá, ahora, es el término de las combinaciones que yo quería. Estas son las combinaciones de x tomadas de ahí. Entonces ¿qué nos queda? Nos queda e a la menos lambda 1 más lambda 2 dividido x factorial por la suma de igual 0 hasta x de combinaciones de x tomada de ahí por lambda 1 a la x menos y por lambda 2 a la y. Y ahora este término de acá, como les decía, este es un binomio de Newton. Este es el binomio de Newton lambda 1 más lambda 2 a la x. Y si quieren, recordemos lo del binomio de Newton. Recordemos que para todo, vamos a ponerlo en mayúscula, para todo A y B real y n natural,
se cumple. De hecho, esto lo podemos hacer para los no naturales también, pero nos interesa para los naturales en principio. Se cumple que a más b a la n es igual a la suma de i igual 0 hasta n. Vamos a escribirlo más acostadito, así no interfiere con la i. De i igual 0 hasta n de combinaciones de n tomadas de i por a la i por b a la n menos i. Entonces esto es el binomio de Newton del que estoy hablando. Vamos a arreglar esa línea. Ahí queda un poco más derecha. Perfecto. Entonces, en este caso es el binomio de Newton que tenemos, en donde la n que escribí acá en verde sería x, en realidad. Y tenemos que el a sería el lambda 2 y el b sería el lambda 1. ¿Bien? Bueno, entonces ya nos quedó, ¿no? Vamos a simplemente concluir. Concluimos que la función de probabilidad puntual de la x1 más x2 en cierto x natural quedó como e a la menos lambda 1 más lambda 2 por lambda 1 más lambda 2 elevado a la x dividido x factorial. Que esto, si recordamos cómo definimos la distribución de Poisson, es exactamente la función de probabilidad puntual de una distribución de Poisson, donde el lambda, que está escrito en esta definición, en nuestro caso del ejercicio, es lambda 1 más lambda 2. Y con esto queda aprobada la proposición. Un corolario inmediato de esto. Si tenemos ahora n variables independientes, tales que xi se distribuye Poisson de parámetro lambda i, entonces, vamos a poner una coma, entonces la suma de las xi de igual 1 hasta n también se distribuye Poisson y el parámetro de la Poisson es la suma de los lambda i con i igual 1 hasta n. Esto es un corolario inmediato, simplemente hacer un ejercicio sencillo de inducción completa. Entonces con esto ya tenemos todo para resolver el ejercicio. Vamos a leer una vez más qué era lo que nos pedían. Sean x, y z con distribución de Poisson, cada una de media 1, hallar la probabilidad de que x más y sea 4, la esperanza de x más y al cuadrado y la probabilidad de que x más y más z sea igual a 4. Entonces, antes en realidad de resolver el ejercicio tenemos que recordar una propiedad que tienen, una raya, ahora sí, una propiedad que tiene la distribución de Poisson. Entonces, si x tiene distribución de Poisson de parámetro lambda, se cumple que su esperanza, la esperanza de x, es igual a la varianza de x, que es igual a lambda. Entonces esta es una propiedad importante que cumple toda variable aleatoria con distribución de Poisson. Entonces, en el ejercicio nos dice, sean x, y z con distribución de Poisson, cada una de media 1. O sea, de media 1. Media lo estamos pensando como lo mismo que esperanza o lo mismo que valor esperado.
Entonces ahora ya tenemos todos los ingredientes para resolver el ejercicio. Porque nos dice, vamos a escribir solución, x, y z tienen distribución de Poisson y dice de media 1. Y como la esperanza de una variable aleatoria de x es lambda, entonces x y z tienen distribución de Poisson de parámetro 1. Entonces, por la proposición que probamos anteriormente, tenemos que, en primer lugar, x más y tiene distribución de Poisson también. ¿Y de qué parámetro? Bueno, el parámetro es la suma del parámetro de la x y del parámetro de la y. El parámetro de la x es 1 y el de la y también. Entonces, x más y tiene distribución de Poisson de parámetro 2. Y además, x más y más z, por el corolario, también tiene distribución de Poisson. Y el parámetro es la suma de los tres parámetros. Y es 1 más 1 más 1, o sea que esto tiene distribución de Poisson de parámetro 3. Entonces, vamos a resolver el ejercicio ahora. Vamos a ver la parte 1. Vamos a recordarla. Era la probabilidad de que x más y valga 4. Entonces, utilizando la función de probabilidad puntual de una Poisson de parámetro 2, esto es igual a e a la menos 2 por 2 a la 4 dividido 4 factorial. Y podemos dejar así o hacer alguna cuenta más. Por ejemplo, podríamos tachar el 4 que está acá con algún 2 de acá o cosas así, pero lo podemos dejar de esa forma. Vamos a hacer la parte 2. Y para la parte 2 vamos a utilizar la propiedad que cumplen las distribuciones de Poisson, que es que la esperanza y la varianza valen lambda. Entonces, sabemos que la varianza de x más y es 2. Eso lo sabemos. Y hay otra cosa que sabemos, que la varianza la calculamos de esta forma. La varianza es la esperanza de x más y al cuadrado menos la esperanza de x más y, todo esto al cuadrado. Entonces, si esto de acá vale 2, y sabemos que la esperanza de x más y también vale 2, entonces la esperanza de x más y al cuadrado vale 4, entonces podemos despejar la esperanza de x más y al cuadrado, que es lo que nos pide el ejercicio. Entonces, la esperanza de x más y al cuadrado es 2 más 4. Paso sumando, entonces me queda 2 más 4, que es igual a 6. Bien, y nos queda la última parte del ejercicio, que era calcular la probabilidad de que x más y más z sea igual a 4. Y acá tenemos que utilizar, por lo que vimos acá, que x más y más z tiene distribución de Poisson de parámetro 3. Entonces vamos a... Esto que nos está pidiendo el ejercicio es la función de probabilidad puntual de una Poisson de parámetro 3 evaluada en 4. Entonces esto es e a la menos 3 por 3 a la 4 dividido
4 factorial. Podríamos también, por ejemplo, tachar el 3 con un 3 de acá, pero lo podemos dejar así. Y con esto queda completado el ejercicio.